Ya. Buenos días, queridos estudiantes. Les saluda la profesora. Soy Lita Gavino González y el día de hoy vamos a estudiar a los nucleótidos. Empecemos. Bueno, si pensamos en los nucleótidos, sabemos que los nucleótidos son monómeros hidrolizables formados por tres componentes. Estos son los componentes que todo nucleótido debe tener. Presenta un nucleótido una base nitrogenada, un azúcar pentosa y un grupo fosfato. Entonces, vamos a ver que si el nucleótido presenta una base nitrogenada, ¿cómo es que se forma esto de la base, el azúcar y el fosfato? Lo primero que debes saber que la base nitrogenada que presenta el nucleótido puede ser una base purina o una base pirimidina. Y esta base se une al azúcar. El azúcar es una pentosa. Y entonces, al unirse, se forma esta estructura inicial que se llama nucleócido. El nucleócido, como verás, luego se puede asociar al fosfato. Se puede asociar a un fosfato, a dos fosfatos, a tres fosfatos. Y asociándose a los fosfatos se forma esta estructura que se llama nucleótido. El nucleótido tiene diferentes funciones biológicas. Una de las funciones más conocidas es que polímeros o cadenas de nucleótidos van a formar a los ácidos nucleicos. Sin embargo, también los nucleótidos tienen otras funciones como intermediarios en el metabolismo o también funciones energéticas. Ahora, todo nucleótido presenta una base nitrogenada, como hemos observado, ¿no? Siempre, ya sea para formar a un nucleócido o ya sea para formar a un nucleótido, debe estar presente la base nitrogenada. En tal sentido, vamos a ver cuáles son las bases nitrogenadas. La base nitrogenada es un compuesto nitrogenado cíclico, heterocíclico. Y este compuesto puede ser de dos tipos, puede ser una base púrica o una base pirimidínica. Observamos las diferencias. Mira, ve, una base púrica está formada por dos anillos, un anillo de 6 lados y un anillo de 5 lados. Este es un compuesto que es heterocíclico debido a que presenta carbonos y nitrógenos en su estructura. Como vemos, la base púrica presenta 4 nitrógenos. De ahí el término nitrogenada. Mientras que la base pirimidínica es una estructura con un solo anillo de 6 lados y puedes observar que también tiene carbonos y presenta 2 nitrógenos en su estructura. Ahora, en el caso de las bases púricas, son aquellas que se reconocen con los nombres de adenina y guanina. Vamos a observar las características de estas bases. Aquí tenemos, por ejemplo, la adenina y aquí abajo la guanina. Como puedes observar, en ambos casos presentan en el carbono, la adenina tiene el radical amino y la guanina tiene el radical oxígeno, al oxígeno. Y en este otro segundo carbono, la adenina tiene hidrógeno y la guanina tiene amino. Y además tiene un hidrógeno adicional la guanina. Son formas que tenemos para reconocer a la guanina. Veamos ahora las bases pirimidínicas. Estas bases pirimidínicas son citosina, timina y uracilo. Aquí observamos la estructura. Cada una de estas bases está formada por un solo anillo y presentan los radicales que van a variar de una base a otra, ¿no? Básicamente, mira, la citosina tiene el amino y la timina tiene metil, oxígeno e hidrógeno como radical. Y si observamos a la siguiente base, que es uracilo, ahí está. Uracilo también tiene oxígeno radical y también hidrógeno. ¿En qué se diferencia con la timina? Pues en el radical metil. ¿Ya? Timina tiene radical metil y uracilo tiene como radical a un hidrógeno. Estas son las bases nitrogenadas. Adenina, guanina son bases púricas y citosina, timina y uracilo son bases pirimidínicas. Las bases nitrogenadas van a formar parte de los nucleótidos y los nucleótidos van a tener diferentes aspectos de importancia biológica. Ya hemos mencionado que estos nucleótidos pueden formar parte
del alfabeto, del ADN o del ARN, es decir, con quienes se escribe la información hereditaria. Pero también los nucleótidos van a tener otras presentaciones. Tenemos el ATP, el ADP, el ADP glucosa, que es el uridín difosfato glucosa, que participa en el metabolismo del glucógeno, el UDP galactosa, que es el uridín difosfato galactosa, que participa en el metabolismo de las glándulas mamarias, y así encontramos al CDP, acilglicerol, que participa en el metabolismo de los lípidos, el CAMP, el CGMP, el GTP, el GDP, que es guanosintrifosfato, guanosindifosfato. Los análogos de purina, pirimidina, se utilizan en quimioterapia, en supresores de respuesta inmunitaria, y todo ello lo vamos a ver a continuación. Empezamos estudiando a los nucleócidos. Recuerda que el nucleócido está formado por una pentosa asociada a la base nitrogenada a través de un enlace, ¿no? El enlace se llama enlace glucosídico, y este enlace glucosídico es un enlace de deshidratación, ya que, como podrás apreciar en esta parte, mira, aquí mira, el enlace glucosídico se da entre el carbono 1 de la pentosa y el nitrógeno. Entonces, que tenía pues a mi hidrógeno también, ¿no? Se une el OH con el hidrógeno, se forma agua, y de esta manera se ha dado el enlace glucosídico, que es un enlace carbono-nitrógeno. Se llama enlace beta porque se da con una pentosa que tiene su carbono con el OH orientado hacia arriba, era beta. Ahora, la base nitrogenada de la pentosa recibe más, la base nitrogenada cuando se une a la pentosa recibe el nombre de nucleócido. Y las bases que pueden unirse a la pentosa, en este caso si fuera ribosa, son adenina, guanina, citosina y uracilo. ¿Por qué no la timina? Porque la timina se une a la base, a la pentosa llamada desoxirribosa, que es propio del ADN. Si la pentosa es desoxirribosa, entonces las bases nitrogenadas que se le van a unir serán adenina, citosina, guanina y timina. Las propiedades. Los nucleósidos son más solubles en el agua que las bases, debido a la pentosa. O sea, una pentosa, simplemente adenina, guanina, citosina, no es tan soluble en el agua, tiene una solubilidad limitada, pero ya al estar unido a la pentosa, en este caso la ribosa, aumenta su solubilidad. Los anillos de la base y la ribosa son perpendiculares, es decir, van así, en línea recta. Aquí tenemos una forma de nombrar a los nucleósidos. Puedes observar, tenemos nucleósidos cuando están formados por las bases pirimidínicas, es decir, citosina, timina y uracilo. La terminación del nucleósido termina en idina, ¿no? Por ejemplo, si el nucleósido es citosina, pues citidina. Si el nucleósido, si la base nitrogenada es timina, se va a llamar timidina. Si la base nitrogenada es uracilo, pues se va a llamar el nucleósido uridina. Entonces ahí la terminación es idina. Pero si la base nitrogenada es una purina, o por ejemplo, si es la adenina, va a terminar adenosina. Ahí la terminación es osina. Si la base nitrogenada es guanina, pues su terminación será guanosina. Es la terminología que aplicaremos para la nomenclatura de los nucleósidos. Ahora, ten en cuenta que si el nucleósido se asocia, ahí lo tenemos, se asocia al fosfato o ácido fosfórico, lo que vamos a formar será un nucleótido. Este nucleótido va a formar el enlace fosfoéster o enlace éster con el fósforo, ¿no? Aquí podemos observar este proceso. Tenemos la pentosa, en este caso puede ser ribosa, es ribosa. Mira, te das cuenta que es ribosa porque el carbono número 2 tiene el OH, entonces es ribosa. Y
Aquí está carbono 1, 2, 3, 4 y aquí el que está afuera hacia arriba es el carbono 5. Este carbono 5 va a estar asociado a un grupo OH y este OH se une al hidrógeno del ácido fosfórico, de tal manera que se da una reacción de deshidratación para liberar agua y de esa manera quedarán unidos este carbono directamente al oxígeno. Entonces queda así. Y cuando el oxígeno está en medio, pues se habla de un enlace éster, ¿no? Pero este enlace éster está unido directamente al fósforo. Por lo tanto, es un enlace fosfoéster. Las propiedades que tienen los nucleótidos son varias. Por ejemplo, tienen una carga negativa gracias a los fosfatos y eso hace que los nucleótidos sean todavía más solubles. El ácido fosfórico le da un fuerte carácter ácido, lo que le permite asociarse con cationes como el calcio, el magnesio. Entre las funciones que tienen los nucleótidos, pues ellos forman parte de los ácidos nucleicos. El ADN, el ARN son polímeros de nucleótidos. También hay nucleótidos polifosforilados, como el ATP, que puede tener varios fosfatos o ácidos fosfóricos. También tenemos estos nucleótidos polifosforilados, se encargan de transportar grupos fosfato, de reserva energética, como el caso del ATP, activación de energética de moléculas, como el UDP, el CDP, que son encargados de la síntesis de glucógeno y de los fosfolípidos. Y también tenemos nucleótidos cíclicos, como el AMP cíclico, el GMP cíclico y el IMP cíclico. Y también existen moléculas derivadas de nucleótidos como las coenzimas, que son el NAT, el FAT y la coenzima A. ¿Cómo se forma un nucleótido? Aquí tenemos la base nitrogenada, puedes observar. En este caso es la adenina, ahí tenemos la pentosa, que en este caso es ribosa porque tiene el OH en el carbono 2 y en el proceso de unión, pues liberan una molécula de agua, la deshidratación, y se forma el nucleócido. Y ahora este nucleócido, que es la adenosina, porque la base era adenina, va a asociarse al grupo fosfato y ahora al ion fosfato. Y en este proceso que se asocia al ion fosfato, se va a dar la liberación de la molécula de agua y ahí tenemos el nucleótido. El nucleótido en este caso se llama adenosin 5 monofosfato, ¿ya? ¿Por qué adenosin? Porque la base era adenina, 5 porque está asociado al carbono 5 de la ribosa, monofosfato, mono porque hay un solo fosfato, ¿de acuerdo? Esa es la forma que vamos a nombrar y ahora vamos a ver ese proceso. Aquí tenemos el proceso de nomenclatura de tanto para nombrar nucleócidos como nucleótidos. Recordamos, lo primero que debemos recordar son los nombres de las bases, ¿no? Adenina, guanina, citosina, uracilo, timina. 5 bases nitrogenadas. Si la base nitrogenada se asocia a una pentosa, ya sea ribosa o ya sea desoxirribosa, se va a formar el nucleócido. Esa sería la estructura, ¿no? Nucleócido. Ahora, al formarse el nucleócido, la terminación de la nomenclatura va a ser bastante sencilla. Si son bases púricas o purinas, adenina, guanina, agua, ¿no? Adenina y guanina, su terminación debe ser en ina. Perdón, en osina, ¿ya? Aquí es osina. Ahí está. Entonces, si aquí era adenina, aquí es adenosina. Si aquí era guanina, aquí es guanosina. Entonces, esa es el nucleócido. Ahora, si las bases nitrogenadas son pirimidinas, que son la citosina, el uracilo y la timina, su terminación debe ser idina. Por ejemplo, citosina, ahora le ponemos citidina. Uracilo, uridina. Timina, timidina. Entonces, de esa manera vamos a estar nombrando a los nucleócidos. Nombrar al nucleótido, en cierto modo, es más sencillo.
en lugar de usar adenosina, a ver, vamos a usar otro color. Vamos a, bueno, vamos a poner por aquí arriba cómo es que se nombra el nucleótido. El nucleótido se usa la palabra, en lugar de decir adenosina, solamente vamos a decir adenosin. Ya no vamos a usar el ina, el A final, adenosin. ¿Ya? En lugar de decir guanosina, vamos a decir guanosin. En lugar de decir citidina, vamos a decir citidin. En lugar de decir uridina, vamos a decir uridin. En lugar de decir timidina, vamos a decir timidin. Ahora, recuerda que el nucleótido tiene fósforo, entonces, eh, y vamos a tomar en cuenta siempre la cantidad de fósforos que tenga, ¿no? Entonces, si tiene un fósforo, se llamaría adenosin monofosfato. Si tiene un fósforo aquí, guanosin monofosfato. Si tiene un fósforo, citidin monofosfato. Uridin monofosfato, timidin monofosfato. De igual manera puede ser ADP. Podemos poner ADP. Entonces, ¿cómo se llamaría el ADP? Adenosin difosfato. Ahora, puede ser ATP. ¿Ya? ¿Qué es ATP? Adenosin trifosfato. De igual manera con el G, con la guanina. Puede ser GDP. GDP. A ver, si me han entendido, a ver quién me dice cómo se nombra el GDP. Guanosin Guanosin difosfato sería. Muy bien. ¿Y el GTP? Guanosin Guanosin trifosfato. trifosfato. Ya, perfecto. Es guanosin trifosfato. Ahora con citosina. CDP. Citosin difosfato. CDP. Citidin Tin difosfato. Citidin difosfato. Ahora CTP. Citidin trifosfato. Claro, citidin trifosfato, ¿no? Y así, de esa manera, nosotros vamos a tener los nombres de la base, toda nomenclatura en este caso está en relación directa con la base nitrogenada. Tú para decidir qué nombre le vas a poner, pues debes saber de qué base estás hablando, ¿no? Si es base purina o es una base pirimidina. Y a partir de esto, pues te acuerdas, ¿no? Que las bases púricas tienen terminación osina y las bases pirimidínicas tienen terminación idina. Y a partir de esto le quitas la A final y tienes la nomenclatura del nucleótido y le aumentas el número de fosfatos que presenta. Ahora, los nucleótidos tienen diferentes funciones. Por ejemplo, la síntesis de las proteínas, de los ácidos nucleicos, es responsabilidad de los nucleótidos, ya que ellos forman parte del ADN, del ARN. El ATP es el principal transductor de energía, que es otra función de los nucleótidos. Son aceptores y donadores de protones. Por ejemplo, las moléculas de NAT y FAT son nucleótidos que aceptan y liberan protones. Eso recordarán ustedes que, bueno, ya vamos a ver la siguiente clase en metabolismo. Los nucleótidos, los niveles elevados de luz ultravioleta tienen un efecto mutagénico. ¿Cómo se explica esto? Normalmente los nucleótidos absorben luz ultravioleta. Normalmente van a absorberla a 260 nanómetros. Es la longitud de onda de luz ultravioleta que pueden absorber. Por lo tanto, están en nuestras células, están en nuestra piel y pueden absorber. Sin embargo, niveles elevados de luz ultravioleta afecta a los nucleótidos y al afectarlos, estos van a tener un efecto mutanógeno, pueden ocasionar mutaciones. De ahí que se habla que la radiación ultravioleta muy fuerte puede llegar a causar el famoso cáncer a la piel, ¿no? Entonces, se recomienda, si es importante tomar la luz del sol, claro que sí lo es,
pero debemos tomarla en las primeras horas de la mañana donde la radiación no es muy intensa, ¿no? Y no debe exceder más de 15 minutos de exposición directa al sol. Esa recomendación siempre por el tema de los nucleótidos, ¿no? Ahora, en cuanto a la altura, también tiene un factor, ¿no? Por ejemplo, si tú estás en la costa, en la playa, que está al nivel del mar, pues lógicamente puedes tomar un poquito más de tiempo porque la radiación no es tan intensa, pero si estamos en zona de altura, por ejemplo, digamos Cerro de Pasco, que es la ciudad más alta del Perú, pues ahí la radiación es mucho más intensa, ¿no? A más altura, mayor radiación. Los nucleótidos también se emplean en la quimioterapia. Inhiben la síntesis de ácidos nucleicos para evitar que así se sigan formando más células neoplásicas, alteran la formación de las bases, se incorporan al ADN antes de la replicación. Todo esto se está empleando en tratamientos de quimioterapia. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos nucleótidos que se están empleando en este proceso. El fluoroacilo, el 5-iodo-uracilo, el 3-desoxiuridina, el 6-tioguanina, el 6-mercaptopurina, son algunos fármacos que están actuando en tratamiento de quimioterapia. También algunos nucleótidos son empleados como fármacos. Por ejemplo, tenemos el alopurinol, que es usado en hiperuricemia o gota. Inhibe la santina oxidasa. Aquí podemos observar, ¿no? En el caso de los nucleótidos, recuerda que los nucleótidos, como diferentes moléculas de nuestro cuerpo, se van a metabolizar. Al metabolizarse, van a liberar sus bases nitrogenadas que lo forman. Y cuando estas bases nitrogenadas, las purinas, por ejemplo, se forman, se metabolizan, se degradan, las purinas terminan formando el ácido úrico. Y si no hay, y normalmente este ácido úrico normalmente se va a eliminar por los riñones, pero cuando no se da un buen funcionamiento de eliminación de este ácido úrico, puede almacenarse, y esto tiene que ver con mal funcionamiento enzimático también, ¿no? Puede acumularse este ácido úrico en zonas de las articulaciones, provocando una inflamación en la articulación debido a la acumulación de cristales de ácido úrico. Y mira, ve, ahí tenemos un típico ejemplo de un pie con gota, ¿no? El pie gotoso, un pie inflamado. ¿Cuántas veces de repente ustedes han visto personas que tienen esta manifestación clínica? La citarabina se emplea en quimioterapia, es un nucleótido que funciona como fármaco. La azatioprina se emplea en el trasplante de órganos, inhibe rechazo inmunitario. Y aquí vamos a ver cómo los nucleótidos, recordamos que están formados por bases como la purina y la pirimidina, no son esenciales en la dieta. Anteriormente hemos hablado de aminoácidos, ¿no? Hemos visto que los aminoácidos, había un grupo que eran aminoácidos esenciales, que sí o sí tenías que consumirlo en tus alimentos. Pero si hablamos de las bases nitrogenadas, las purinas, las pirimidinas, estas no son esenciales en la dieta. ¿Por qué no son esenciales? Si bien es cierto, nosotros vamos a ingerirlos a través de los alimentos, ya sean productos cárnicos, estas bases van a ingresar a nuestro cuerpo. A ver, un ratito, vamos a acercar la lupa. Ya. Las bases nitrogenadas pueden ingresar a nuestro cuerpo por medios exógenos, es decir, a través de los alimentos, y se da la absorción intestinal y llega a nuestras células y desde ahí van a ser utilizadas. Pero también lo que más tenemos nosotros es la biosíntesis de novo. Esto se refiere a que las bases nitrogenadas se reutilizan, es decir, si tenemos algún ácido nucleico que se metaboliza, se degrada, pues te va a dar origen a nucleótidos y estos se degradan y tenemos bases. Esas bases se vuelven a unir a pentosas, forman nuevos nucleótidos y estos nuevos nucleótidos tienen su funcionamiento. Cuando ya no se necesitan, otra vez se degradan y otra vez tenemos las
los nucleótidos y luego las bases. O sea, siempre están en ese proceso cíclico de formarse y degradarse. Por lo tanto, no las estamos necesitando ingerirlas en la dieta. Sí es cierto que las ingerimos, pero lo que nuestras células utilizan es mínimo de la cantidad que ingerimos, porque más se está utilizando de lo que se sintetiza, a lo que se denomina la síntesis de nuevo, ¿no? Aquí lo vemos, ¿no? La degradación de nucleótidos da bases y estas bases vuelven a formar nuevos nucleótidos y nuevo ADN y otra vez se degrada y así consecutivamente. Hay un reciclaje. Sin embargo, llega un momento en que se empiezan a eliminar estas bases, ¿no? Y cuando las bases se eliminan, por ejemplo, las bases de tipo purina, que son la adenina y la guanina, se van a convertir en ácido úrico y se van a eliminar en el riñón, a través del riñón. ¿Ya? Y ya hemos mencionado que si hay un mal funcionamiento renal, pues este ácido úrico se va a almacenar en articulaciones en forma de cristales, los uratos, y vamos a tener enfermedades como la gota. También las bases pirimidinas, la pirimidina se convierte en beta-alanina y esta en beta-amino isobutirano. Existen algunos trastornos metabólicos de las purinas y de las pirimidinas. En este caso, en el caso de las purinas, tenemos la gota, ¿no? ¿Qué es la gota? La hiperuremia, donde las concentraciones de los uratos, es decir, se van a ver incrementados, convirtiéndose en unos cristales. Estos cristales se van a almacenar en tejidos blandos y entre ellos las articulaciones, y la zona donde se almacenan van a ser llamados tofos, ¿no? Produciendo una reacción inflamatoria que es la artritis gotosa. Esto es la representación de esta artritis gotosa, ¿no? Mira, ve, eh, cuando tú lo tocas, al contacto nada más, la persona manifiesta dolor, se queja, hay una gran inflamación, está muy endurecido, se siente como si fuera incluso hueso, ¿no? Pero no es hueso, es lo que ha pasado aquí, es que se han acumulado los cristales de ácido úrico, los llamados uratos. Entonces, la persona va a presentar este pie muy inflamado, es muy característico, seguramente alguna vez lo has visto, y ya no puede usar un zapato cerrado, necesitará sandalia y lógicamente un tratamiento, ¿no? ¿Se puede revertir? Pues sí, sí se puede revertir con tratamiento. Ahora, tenemos el síndrome de Leigh-Needham. Este síndrome es una hiperuricemia también, donde hay una producción con litiasis del ácido úrico y el síndrome de automutilación. Esto es muy impresionante. Mira, ve, aquí las personas que lo padecen van a tener tanta acumulación de ácido úrico que va a ocasionar un defecto en la hipoxantina guanina, fosforibosil transferasa, que tiene que ver con la recuperación de las purinas. O sea, ¿se acuerdan que hace un momento hemos hablado de que tenemos ADN o ARN y este se degrada, tenemos nucleótidos y el nucleótido se degrada y tenemos las bases, ¿ya? En este caso, esta enzima HRPT es la enzima que participa en recuperar las bases purinas, que son adenina y guanina. Sin embargo, si falla esta enzima, ¿qué es lo que pasa? No podemos recuperar las guanina, la adenina, que son las bases purinas. Y entonces, el organismo induce a la persona a buscar la forma de recuperar, y esa forma de recuperar que lo encuentra a través de ese síndrome es la automutilación. La persona va a tener esa necesidad de comerse a sí mismo, ¿no? De morderse, de querer romper sus dedos, mira, sus labios, su lengua.
Es bastante lamentable ese síndrome, pero se da por este desorden, ¿no? Entonces aquí pues hay que usar tratamiento de inhibición y nuevo tratamiento de activación de enzimas, ¿no? Si esto no llega a manos de un médico, podría verse como un trastorno, un tipo de locura, podría verse como una posesión, puede verse de muchas formas, pero esto es un trastorno metabólico, ¿ya? Ahora, los nucleótidos, aquí tenemos, bueno, ya hemos aprendido cómo nombrarlos, ¿no? Si su base es citidina, citidin monofosfato o monofosfato de citidina, también vale el nombre. Ahí tenemos algunos nombres de los nucleótidos y aquí ya vemos la estructura del nucleótido, ¿no? Si el nucleótido tiene el enlace unido a un solo fosfato, pues fosfoéster. Si el nucleótido está unido a dos pentosas, fosfodiéster, que es el enlace que se necesita para formar el ácido nucleico. La pentosa puede ser una pentosa ribosa o desoxirribosa. ¿Para qué función tienen los carbonos de la pentosa? El carbono 1 siempre para que se una a la base nitrogenada a través del enlace glucosídico. El carbono 2 va a determinar si tiene OH, pues será ribosa, y si tiene H será desoxirribosa, y eso va a determinar que se vaya al ADN o al ARN. El carbono 3 y el carbono 5 se emplean para que la pentosa se una al fosfato. Puede unirse por el carbono 5 en la mayoría de los casos y en el carbono 3 cuando forma ácidos nucleicos. Ahí tenemos las diferencias entre ribosa y desoxirribosa. Ahora, los nucleótidos también, existen nucleótidos no nucleicos, es decir, nucleótidos que no forman parte de los ácidos nucleicos. Estos se encuentran libres en las células y pueden actuar como reguladores del metabolismo, activadores de enzimas o como coenzimas. Uno de ellos es el ATP, que es el adenosintrifosfato, que sabemos que es la molécula energética por excelencia. Está formada, a ver, son moléculas que transportan energía y aquí lo vamos a observar al detalle, ¿no? El ATP tiene la base adenina, tiene la pentosa ribosa y tiene 3 grupos fosfato. Entre los fosfatos, mira, entre fosfato y fosfato, el enlace que tiene es un enlace de oxígeno, es un enlace éster. Aquí también éster. Entonces, ¿cuántos enlaces éster pueden observar ahí? A ver, ¿cuántos enlaces éster pueden observar ahí? Nada. Miren, oxígeno, oxígeno. Hay 2 enlaces, ¿ya? Fosfoéster. Entonces, estos enlaces son conocidos como enlaces de alta energía. Son enlaces de mucha energía. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos el ATP, adenosintrifosfato, el último enlace, el más alejado de la molécula, es el enlace que tiene tendencia a romperse. Se rompe con mucha facilidad. Y entonces, al romperse, este enlace se libera la energía almacenada en el enlace. Por eso es que hablamos del ATP como una molécula energética, ¿no? ¿Por qué? Porque presenta los enlaces de alta energía, ¿de acuerdo? Magistra, una pregunta. Adelante. El enlace fosfoéster no aplica en lo que es la unión de la parte 5 de la ribosa con el fosfato. No contaría como Sí, un enlace. también, Entonces también aquí está. serían Aquí tres. está el enlace fosfoéster. Mira, ve, la ribosa y el Ajá. fosfato. Acá hay otro oxígeno. Entonces sería tres enlaces. Ah, claro, 3 enlaces. Sí, tienes razón, Mirta. Gracias. De estos 3 enlaces, sin embargo, de estos 3 enlaces se habla como enlaces de alta energía. A estos se menciona que son enlaces de alta energía, estos 2 enlaces donde está el oxígeno entre los fósforos, ¿ya?
Entonces era una pregunta, yo recuerdo que era la pregunta que más que me hacían en este tema y probablemente yo también en algún momento les pregunte, ¿no? ¿Cuántos enlaces de alta energía tiene el ATP? El adenosín trifosfato, pues tiene, si bien es cierto, tiene 3 fósforos, tiene 2 enlaces de alta energía, de los cuales el que suele liberar la energía y es el que utilizamos principalmente es el último enlace, ¿no? Es este. Ahí podemos observar que se va a desfosforilar, es decir, se va a perder el fosfato y ahí es donde se libera la energía, ¿no? Es la manera como funciona el ATP como reserva energética, como moneda energética y no es que se haya destruido, ¿no? Recuerda que aquí la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Se pierde el fosfato, se libera la energía, pero este fosfato está en el entorno, está en el medio, así que este fosfato libre puede volver a unirse al ADP para formar nuevamente el ATP, ¿no? Entonces ahí siempre se va a estar dando este proceso de fosforilación y de desfosforilación. ¿No? Y ahí está, mira, ve, vuelve el proceso. Ahora, el papel en el metabolismo energético. El ATP se genera en las células mediante fosforilación oxidativa. Esto ocurre en el transporte de electrones, aunque también se puede generar de otras maneras, ¿no? Se utiliza esa energía para impulsar las reacciones metabólicas como un agente fosforilante, en la contracción muscular, en el transporte activo, en el mantenimiento de la membrana. Su acción como agente fosforilante, el ATP es un dador de fosfato en la generación de otros nucleósidos, pero no es el único. También tenemos al AMP cíclico, adenosín monofosfato, ¿ya? Cuando decimos AMP es adenosín monofosfato, solamente que esta estructura es cíclica. Veamos la molécula. Mira, acá está la adenina, aquí está la ribosa y aquí está el grupo fosfato. Solo que en este caso el fosfato, recordamos que tiene oxígenos, ¿no? Con un oxígeno se está uniendo al carbono 3 de la ribosa y con el otro oxígeno se está uniendo al carbono 5 de la ribosa. De tal manera que ha formado 2 enlaces éster, fosfoéster. Entonces, por eso y llega a tener una estructura cíclica en esta parte y es por eso que se llama adenosín monofosfato. Este nucleótido tiene una función como hormona y como neurotransmisor. Activa las enzimas en determinadas reacciones metabólicas, ¿no? Aquí podemos ver una hormona más una proteína receptora, que es la proteína G, se va a dar la activación y se va a formar la proteína G. Entonces, este es un activador en ese proceso. Aquí podemos observar al adenosín monofosfato también cómo es la estructura, ¿no? El fosfato usa un oxígeno para unirse al carbono 3 y el otro oxígeno para unirse al carbono 5, de tal manera que se da esta estructura. También tenemos algunos derivados de los nucleótidos, como por ejemplo tenemos el NAT, que viene a ser nicotinamina adenin dinucleótido y fosfato, ¿no? Asociado al fosfato. A ver, vamos a verlo. Aquí tenemos la nicotinamida, aquí tenemos la pentosa, que en este caso es ribosa, asociada al fosfato, que a su vez está asociado a otro nucleótido. Entonces, de esa manera se va a dar la formación del NAT, ¿ya? Y este NAT va a participar en el proceso metabólico, por ejemplo, de la respiración celular, va a funcionar como una coenzima. Es una coenzima transportadora de electrones y protones gracias a su capacidad de asociarse al hidrógeno, ¿no? Se asocia al hidrógeno, NAD reducido, y al unirse al hidrógeno, pues al formar el enlace, en ese enlace están los electrones. Ahí está, mira, ve. También tenemos la coenzima A. Ahí vemos el proceso de formación.
También tenemos otros nucleótidos como los nucleótidos de flavina, que es el FAT, o flavinamin adenin dinucleótido, ¿no? La flavina más el ribitol, que es la pentosa, forman la riboflavina, más el fosfato, forma el flavin mononucleótido, y más AMP forma el flavinadenin dinucleótido, que es el FAT. Entonces, ahí vemos el proceso de formación de estos nucleótidos de flavina. También tenemos nucleótidos de piridina, nucleótido de nicotinamida, que es el NAD, más adenina, forma el NAD, más fosfato, el NADP, ¿no? Nicotinamina adenin dinucleótido fosfato. La coenzima A también es otro nucleótido, puedes observar, tiene la base adenina, tiene la pentosa ribosa, el fosfato, tiene 3 fosfatos y una cadena alifática, que es el ácido pantoténico y la mercaptoetalamina. También existen antibióticos nucleócidos como los que vemos aquí y antirretrovirales que son nucleócidos como estos que vemos aquí, ¿no? Que incluso la acidobudina en estos tiempos de COVID, en medio de la emergencia, se ha llegado a utilizar para ver si tenía algún efecto con pacientes con COVID, ¿no? Pero ya son algunas situaciones que se van a dar. Lo que nosotros tenemos que recordar para la clase que se viene, es recordar que entre los nucleótidos vamos a tener nucleótidos que van a formar de ácidos nucleicos y nucleótidos energéticos. Y también cómo es que esto se elimina.